Atención a lo que el Señor nos quiere hablar. Segundo de Samuel 21. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por cada oído, por cada corazón. Dedicamos a ti, Señor, este momento, dedicamos a ti estos minutos y te pedimos que nos hables, Señor, que tu palabra remueva nuestras entrañas para poder ser transformados de acuerdo a tu gloria, de acuerdo a lo que tú quieres en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que entendamos que nuestra vida no se trata de nosotros, sino se trata de ti. Esta vida se trata de ti, Señor, de adorarte a ti, de servirte a ti, de honrarte y glorificarte de todo corazón. Segundo de Samuel 21, dice el versículo 1: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Cuando la Biblia habla de hambre, está hablando de crisis económica, está hablando de limitación, está hablando de sequía. En los tiempos antiguos, la manera en la que funcionaba la agricultura, la ganadería, era a través de los embalses de agua, de los ríos, de los arroyos. Si no había lluvia, no había nada de esto, se dificultaba todo, la economía se detenía y entonces comenzaba a surgir la inseguridad social. 3 años sin llover nos implica una situación de emergencia, una situación dura, donde la gente quizás ya se estaba, después del tiempo, empezando a agitar los robos, la violencia. Precisamente por eso, no solamente cuando decimos hubo hambre, bueno, no tenían que comer, no, era más que eso, era más que eso. Y entonces dice, ¿y David qué? ¿Qué hizo? Consultó a Jehová. Nosotros, nuestras familias, en nuestra situación particular, en nuestras casas, podemos estar en momentos de bonanza y bendición, o podemos estar en momentos de limitación y de emergencia quizás. Y entonces, ¿a quién consultamos nosotros? David no mandó traer a los expertos de la ONU o a los expertos de la OEA o a los expertos que podían enseñarle las técnicas o las teorías económicas. David buscó a Dios. David buscó a Dios porque David entendía que detrás de todo lo que pasa en esta tierra hay una explicación espiritual. Amén. Detrás de todo lo que pasa en nuestras vidas hay una explicación espiritual. Y tú y yo debemos de tener ese entendimiento de correr al Señor y de preguntarle a Él. Ahora, parece que según lo que leemos aquí, aparentemente David le preguntó a Dios e inmediatamente Dios le contestó. Pero por lo que leemos a continuación, parece ser que no fue inmediata la respuesta de Dios, sino que tardó tiempo, porque fueron 3 años de sequía. Y David buscó a Dios y buscó a Dios y consultó a Dios, y como Jesús dijo, el que busca, encuentra, el que llama, se le abrirá. Amén. David estuvo insistiendo en ese tema, preguntándole a Dios. Y yo te pregunto que medites en tu corazón, ¿a quién vas tú? ¿A quién le preguntas tú? Cuando estás viendo en tu casa disturbios o situaciones duras, difíciles, ¿en quién te refugias? ¿Quién es tu respuesta? ¿A quién estás acudiendo? David consultó a Jehová y el Señor le dijo, es por causa de Saúl y por aquella ¿qué? Casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Saúl había muerto posiblemente 20, 30 años anterior a esto. Sin embargo, había sido rey anterior a David y había cometido muchos errores. El principal error era rebelarse contra Dios y dejar a un lado al Señor. Y de ahí se vinieron un montón de cosas. Todavía al final de sus días fue y consultó a los adivinos, a los hechiceros. Pero mucho de lo que Saúl hizo, lo hizo fuera de la voluntad de Dios. Y entonces cometió asesinatos, hizo cosas que no debía hacer. Y lo que Saúl hizo repercutió 40, 50, 60 años después.
Porque la palabra de Dios dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Es decir, hay maldición cuando alguien, quizás tú ni siquiera te has dado cuenta, pero en tu casa, tus abuelos, tus bisabuelos, tus ascendientes cometieron pecados aberrantes y cosas que desagradaron a Dios y convirtieron tu familia, tu ascendencia en una casa de sangre. Y esa casa de sangre está repercutiendo ahora en tus días o repercutirá en los días de tus hijos o de tus nietos, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Entonces Saúl cometió esa clase de errores. David consultó al Señor. Y amigos, hermanos, tenemos que comprender que lamentablemente nuestro país ha sido fundado sobre bases muy sanguinarias. Ha sido fundado sobre bases nada de lo que no podemos estar muy orgullosos. Desde que los españoles llegaron hace 500 años a este país, las violaciones con las mujeres indígenas y los hijos que nacían de ahí, ¿verdad? Los mestizos, que ahora somos todos, o la mayoría del país, rechazados por su padre español, rechazados por su contexto indígena, y de tal manera que se vuelve esto una vorágine de cosas que ni nosotros sabemos ni entendemos, pero hay explicaciones espirituales ahí que están sobre nosotros. Usted puede ir al Templo Mayor, que está ubicado casi en el centro de la Ciudad de México, y mirar allí huesos y calaveras, cráneos de personas, y la información ahí, estos son los que fueron ofrecidos a los dioses paganos, a los dioses del sol, de la luna, de las estrellas, de la lluvia, por personas que ni tú ni yo conocimos, pero todo sobre esas bases está fundado nuestro país, casas de sangre. Y mucho de lo que estamos viendo hoy alrededor de nosotros tiene que ver con todo eso que se sembró 100 años atrás, 500 años atrás. Y entonces el pueblo de Dios es más necesario que entendamos esto. David lo entendió, David lo captó, David supo que la falta de lluvia y la maldición que se estaba ciñendo sobre su nación no tenía explicaciones naturales, tenía una explicación espiritual. Y tú y yo debemos de tener ese pensamiento también en nuestra vida. David fue y consultó a Dios. Amén. Fíjense lo que dice Josué capítulo 9. No lo vamos a leer porque ya hablamos de los gabaonitas, la primera predicación de esta. Pero solamente vamos a mencionar que los gabaonitas vinieron y engañaron al pueblo. El pueblo hizo alianza con ellos sin consultar a Dios. Ellos usaron de astucia, pero esas etnias o esas razas que se quedaron viviendo en el territorio del pueblo de Israel eran adoradores de los demonios. Porque, hermanos, lo hemos dicho una y otra vez, la Biblia enseña que quien adora a los ídolos adora a los demonios, y está expresamente escrito. Amén. Eran adoradores de los demonios, eran gente que practicaba la hechicería, la brujería, y se quedaron viviendo en medio de ellos. Ahí lo permitieron porque fueron engañados. Y entonces esas mismas cosas usa Satanás ahora, y ahora hasta se le llama cultura, ¿verdad? Uno va al centro del país y ve a esta gente danzando y bailando para sus dioses, pero dicen no, es algo de la cultura, es algo para los turistas, es algo para que conozcan los que vienen a visitarnos, ¿verdad? Pero son centros de adoración espiritual que se están levantando y que están continuando alrededor de nosotros. Y entonces la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Es lo que queremos entender en este mediodía. Dice Josué 23:12:
Antes de morir, Josué les dio un discurso que está en el capítulo 23 y 24. Dice, porque si se apartan y se unen a lo que resta de estas naciones que han quedado con ustedes, si conciertan con ellas, ¿qué? Matrimonios, mezclándose con ellas y ellas con ustedes. Josué les está diciendo, hay pueblos que quedaron todavía en medio de nosotros, que no se conquistaron. Tengan mucho cuidado, le dice, porque si ustedes se juntan con ellos, yo ya sé, dice, que ellos van a influir de tal manera en el pueblo de Dios, en el pueblo santo de Dios. Van a influir de tal manera que los van a echar a perder. No se casen con ellas, sus hijas no se las den a ellos, ni los hijos que vayan por mujeres de estos pueblos. Por eso el Señor sigue diciendo en el Nuevo Testamento que no se unan en yugo desigual. Amén. Dios sabe por qué lo dice. Y hay sus excepciones, ¿verdad? Pero cuántas veces he oído esa frase, ¿verdad? No, pastor, yo la voy a cambiar, yo la voy a convertir, o lo voy a convertir, ¿verdad? Es, si le falta así, pastor, para que sea cristiano, ¿verdad? Pues se va a convertir, no sé en qué, pero ojalá y que sí, pero la Biblia dice, no te unas, no te unas. Jesús dijo que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Entonces el Señor sabe lo que nos dice, cuando nos dice y por qué no los dice, y nos advierte. Pero nosotros la verdad que somos un poco cabezones o un mucho, y decimos, no, pastor, a mí no me va a pasar. Y a la vuelta de los meses, de los años, resulta que lo que no iba a pasar, pasó. ¿Sí? Entonces dice, no se mezclen con ellos, no tengan matrimonios. Y lo dice el versículo 13, sepan que Jehová su Dios no arrojará más a estas naciones delante de ustedes, sino que serán, ¿qué? Lazo, tropiezo y azote para sus costados y espinas para sus ojos. Fíjense, lazo, tropiezo y azote. Dios sabe lo que nos dice. Y Josué les estaba diciendo, no se unan, no caigan, porque ellos los van a influir de tal manera que van a, ustedes, dice, hasta que perezcan en esta buena tierra. Qué lindo que podemos ser instrumento para que las etnias de nuestro país y de todo el mundo puedan conocer al Señor y puedan venir a la luz. Y no solamente me estoy refiriendo a las etnias en este caso, aquí se refiere a esas razas, pero en el tiempo de hoy estoy refiriendo a todos aquellos que no conocen a Dios y que viven fuera de las leyes de Dios. Nosotros como hijos de Dios no debemos de mezclarnos con ellos, sino combatir con la oración, con la palabra, esas prácticas, porque es las prácticas de esas naciones y las prácticas de esas personas traen maldición sobre la nación, traen maldición. Y mucho de lo que estamos viendo hoy alrededor de nuestro país, como decíamos, es resultado de tantos años, No es el sexenio pasado, ni es el sexenio antepasado, ni el anterior a ese. Es desde que hay gente en esta tierra, desde siempre, ¿sí? Pero Dios está levantando un pueblo aquí que empieza a conocer y a mirar la luz y a darse cuenta que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero tenemos que usar esas armas, tenemos que aplicarlas, tenemos que vivirlas. Amén. A eso nos está llamando el Señor en este tiempo. Fíjense, murió Josué, murieron los ancianos de su generación, y dice Jueces, el siguiente libro, prácticamente le das vuelta a la hoja, Josué 23, la siguiente es Jueces, y dice, estas son las naciones que el Señor dejó, ¿para qué? Para probar con ellas a Israel. Sí. Cada persona que no conoce a Dios, que está alrededor de ti, es una persona a la cual Dios te ha puesto para que tú hagas resplandecer la luz de Cristo sobre él, sobre ella. Ese es nuestro primer llamado.
pero también Dios nos prueba a través de esas personas. Dios prueba nuestro corazón para saber si vamos a seguirle verdaderamente o si lo haremos de los labios hacia afuera. Y dice que hicieron pues los hijos de Israel, ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron ¿a quién? A los Baales y a las imágenes de acera. ¿Sí? Los dioses cananeos, a través de los pueblos que dejaron ahí y no combatieron, ellos empezaron a influir en ellos, de tal manera que se olvidaron de Dios, del Dios que los sacó de Egipto, que sacó a sus padres de Egipto, y ahora están inclinándose delante de los dioses. Y sabemos que aún la idolatría persiste en muchos sentidos. Hay una idolatría tácita, que es cuando alguien se arrodilla delante de una imagen de yeso, de piedra, de pintura o de lo que ustedes quieran. Pero hay una idolatría espiritual también, que no necesitas tener algo enfrente, pero en realidad te estás rindiendo a eso. Por ejemplo, en los tiempos antiguos había dioses le llamaban los dioses del amor, que en realidad eran los dioses del erotismo, como la diosa Afrodita o la diosa Aserá, ¿sí? Esos dioses promovían la promiscuidad sexual, la inmoralidad sexual, y la gente iba, adoraba sus templos y tenía contacto sexual con prostitutas y mujeres sacerdotisas y hombres también, para degradar su sexualidad y su vida allí. Y ahora no tenemos una representación física, sin embargo, todos los días hombres y mujeres se inclinan delante del Dios de la perversión y de la inmoralidad sexual. Y le llamamos de otra manera, ¿verdad? Le llamamos la revolución sexual. Le llamamos la mentalidad abierta, la mentalidad del siglo XX, del siglo XXI, ¿verdad? Porque ya no somos, y nunca el hombre o la mujer debe de tener solamente una pareja, sino que puede tener muchas, y todas las demás cosas que ustedes saben que se argumentan. Pero es idolatría, es lo mismo. Y todo eso es consecuencia de la lejanía de Dios, de vivir lejos de Dios, ¿sí? Y entonces Saúl convirtió el país en una casa de sangre. Una casa de sangre. Y vean si no se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy. Abortos. Nos horrorizamos cuando escuchamos la Segunda Guerra Mundial tuvo 100 millones de muertes. 100 veces la ciudad de Hermosillo. 100 veces. Es una cantidad que no nos podemos imaginar de personas que murieron acribilladas o de manera diferente en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto y todo eso. Sin embargo, desde que el aborto se hizo legal en Estados Unidos y en el resto del mundo, se contabilizan más muertes por el aborto que por consecuencia de la guerra. Hay más. Lo que pasa es que nadie dice nada de eso y se toma como algo normal, como algo natural. Y no estoy hablando de abortos naturales espontáneos, estoy hablando de abortos provocados. Amén. Tráfico de mujeres y de niños, que desgraciadamente cada vez se ve más. Ha estado clandestino, ha estado escondido, pero está saliendo a la luz. Como México es un país que está proveyendo al resto del mundo de personas para actividades degradantes, y Latinoamérica también es parte de eso. La violencia que miramos, la economía caída. Digo, no es para alarmar a nadie, pero yo creo que nuestro país está sostenido por la misericordia de Dios. Hace 3 semanas, cosa de un mes, no sé si ustedes oyeron la noticia, pero una calificadora a nivel mundial le puso un artículo sobre los bonos de petróleos mexicanos. La empresa más fuerte del país y que es un pilar para la economía
dice que los bonos de ciertos bonos de Petróleos Mexicanos son bonos basura. ¿Cuántos oyeron esa noticia? Son bonos que si son basura, pues no sirven más que para el cesto. Qué increíble. ¿Cómo es que estamos ahorita? Por la gracia de Dios y por el favor de Dios. Y no se trata, como digo, de cuestiones políticas, se trata de cuestiones espirituales. Espirituales. Lamentablemente la gran mayoría de nuestros líderes civiles no entienden de cuestión espiritual, pero tú y yo sí la entendemos. Y estamos siendo llamados por Dios para hacer una diferencia. La sodomía y el extravío sexual. La Biblia dice, después de David fue su hijo Salomón, y después de Salomón fue su hijo Roboam. Apenas 2 generaciones después de David dice que proliferaron los sodomitas en el país. ¿Y quiénes son los sodomitas? Los homosexuales, ¿sí? Y los que practican ese tipo alternativo de vida, como se le llama hoy. Y en nuestro país, me decía el pastor Luis, se han pasado leyes en un año que en otros países tardaron 15, 20 años para aprobarse. En un año. Esto va acelerado. Esto va, ¿verdad? Y no es que odiemos a las personas que se identifiquen como homosexuales, no los odiamos, porque luego inmediatamente, ¿verdad?, sale alguien que dice eres homofóbico. No, amamos a las personas, pero no podemos aprobar su estilo de vida porque están viviendo una mentira. Y como hijos de Dios tenemos que entender eso. Tenemos que entender las filosofías que están entrando. Y a lo mejor ahorita tú dices, bueno, no me ha tocado a mí, espérate, porque ya pasó en el Distrito Federal y lo supimos, o en la CDMX, como se llama ahora, ¿verdad? Que este ciclo escolar, Dios nos libre, le digan a tu hijo varón, mañana te vas a traer una falda y lo vas a traer toda la semana para que veas cómo te sientes. Y tú como papá no tienes que decir nada porque esta es una ley. ¿Qué tal? ¿A alguien se le heló la sangre? Ahora sí nos llegó, ¿verdad? Ahora sí nos llegó que a tu hijo o a tu nieto, a tu sobrino, y quién sabe, ¿verdad? Muchos de esos niños, 2, 3, 4 van a decir, no, pues yo quiero seguir viniendo con falda porque me siento más a gusto. El enemigo metiendo su maldición, metiendo sus filosofías, ¿sí? Los templos a los dioses de la fortuna, ¿algunos conocen esos templos? En el tiempo antiguo, había, en el tiempo de Jesús había uno que se llamaba Mamón, ¿se acuerdan? Ese dios era el dios del dinero y de la fortuna. Y ahora lo tenemos en medio de nosotros. Enseguida del Walmart Morelos, enfrente del Walmart Morelos, enseguida de Costco, enseguida de Ley Quino, y por toda la ciudad y por todas las ciudades del país. Los gringos tuvieron un poquito más de temor y dijeron, vamos a hacer leyes, pero que estén fuera de la ciudad, aunque ya la ciudad están alcanzando, ¿verdad? Y los casinos están ubicados afuera de las ciudades. Aquí los tenemos dentro de la ciudad. Y la gente va a adorar al Dios del dinero, porque todos los días piensan que se van a sacar algo más pero se van degradando más y más y más, y ese Dios les va absorbiendo la vida. De verdad no entiende uno cómo hay casinos en la ciudad que están abiertos 24 horas. No sé si tú sabías, 24 horas. ¿Y sabes por qué es eso? Porque hay gente que 24 horas quiere estar ahí metida. ¿Y cómo puede ser alguien tan necio para ir a tirar su dinero? Porque hay espíritus gobernando que decíamos en la primera predicación, ponen vendas mágicas en la mente, en los ojos de la gente, y no pueden distinguir
no pueden entender. ¿Sí? David entendió que romper un pacto era gravísimo. Josué hizo un pacto con los gabaonitas. No lo debería haber hecho, pero lo hizo. Y un pacto no se debería de romper, y Saúl lo rompió. David entendió que romper un pacto es gravísimo, es una falta muy grande delante de Dios. Y saben, cada vez más en nuestro país se rompen pactos por todos lados. Y lo tenemos que decir así directamente. Nos duele, porque nadie sale ganando en un divorcio. Nadie sale ganando en un adulterio. Nadie sale ganando en la fornicación. Nadie. Todos salen perdiendo. Todos salen perdiendo. Los hijos, los cónyuges, todos se rompen pactos. Y las consecuencias espirituales se dejan venir. Se dejan venir. Por eso tú y yo debemos de levantar la bandera del matrimonio sano. La bandera de que con Cristo sí se puede tener un matrimonio de bendición. Amén. Y debemos de vivirlo y experimentarlo. No solamente levantar la bandera, ser ejemplo a los que no conocen a Dios de que sí es posible. Amén. Casas de sangre. David entendió que casas de sangre producen más sangre y más tinieblas. Si no es a la primera generación, a las siguientes ataca todos esos espíritus. Adulterio es romper el pacto, fornicación es romper el pacto. Las enfermedades transmitidas por contacto sexual se están multiplicando. Se están multiplicando. Sí, dice el doctor Josh McDowell, lo estaba oyendo en la semana. Dice, en 1980, dice, de 60 adolescentes, uno estaba teniendo relaciones inmorales. Recuerdo exactamente la fecha, los datos. Pero en 1990 ya eran muchos más. En el año 2000 eran muchísimos más. No me traje los datos, pero los puedo traer en otro momento. Y en el tiempo que estamos viviendo es de cada 3, un adolescente está viviendo en pecado de inmoralidad. De cada 3. ¿Sí? Entonces, todo eso trae consecuencias. Podemos esgrimir lo que nos dé la gana, pero miren lo que dice Romanos 1:22. Profesando ser sabios se hicieron necios. Los que dicen que saben y que hablan de todas estas filosofías y las defienden, en realidad son delante de Dios, son necios. Dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué? Fue entenebrecido. Qué palabra tan dura, ¿verdad? Es decir, esta gente dice, yo pongo mi confianza en esto que creo y esto es lo correcto. Respetar toda clase de expresiones de género, de sexualidad. Y hemos dicho, ¿verdad? Como Facebook, si tú abres una cuenta, si es que no lo has abierto, no lo estoy promoviendo, pero si tú abres una cuenta, te dice, después de poner tus datos principales, lo dice, ¿eres hombre o mujer? Y luego viene u otro. Y si tú le das otro, te aparece otra ventana donde están 134 opciones para decir, yo soy un lagarto, yo soy un elefante, yo soy un caballo, yo soy un gato. Lo veíamos la semana pasada, ¿sí o no? Y tienen sus nombres raros ahí. ¿Y sabes qué? Quien se identifique así está pidiendo que se le respete. Respétenme, yo soy un caballo, como el que vimos la semana pasada que dijo, ¿verdad? Que era un hombre, se operó para ser mujer y ahora dice que es un caballo. ¿Sí? Y entonces eso está proliferando porque se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y uno dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a parar? Dijo aquel salmista, ¿no?
¿Hasta dónde va a haber un tope? Luego dice, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. Es decir, Dios dijo, ¿quieren vivir sin mí? Ok, vivan sin mí. Pero si viven sin mí, viven sin luz. Y si viven sin luz, viven en tinieblas. Y si viven en tinieblas, ¿verdad?, van a vivir en la inmundicia. Dios nunca nos obliga. Dios nunca nos obliga. Pero si nosotros decidimos darle la espalda a Dios, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. ¿Sí? Alguien que nació mujer y dice yo soy hombre, cambió la verdad de Dios por una mentira. Y viceversa. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si quieres alegar conmigo, no tengo tiempo, alega con Dios. Tengo mucho que hacer. Peléate con Dios, no te pelees conmigo. ¿Sí? Entonces, Proverbios 1:28, miren qué pasaje. ¿Todavía me aguantan otras 2 horas? Ah, no es cierto. Qué lindos por decir que sí, pero yo sé que no. No voy a tardar tanto. Proverbios 1:28 dice, entonces cuando clamen por ayuda no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad no me encontrarán. Pues odiaron el conocimiento y decidieron que no temer al Señor. ¿Sí? Proverbios inicia diciendo, la sabiduría clama por las calles. La sabiduría invita por las plazas. Vengan, conozcan, beban de mí. Tengan entendimiento, tengan sabiduría. Les quiero enseñar. Siéntense a mis pies. Dios siempre nos invita para venir a conocer su sabiduría, entender su luz, entrar en su luz, salir de las tinieblas. ¿Sí? Pero luego cambia y dice, pero a los que no quieran, a los que decidan en su corazón no recibir sabiduría, dice, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen, dice, con ansiedad, no me encontrarán. Si lo leen en la Reina Valera dice diferente, está en la NTV. ¿Sí? Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. ¿Sabes que todo depende de una decisión? Tú decides si dejas a Dios entrar en tu vida, o tú decides si dices esto no es para mí. Y está bien. Dios dice, si tú dices esto no es para ti, ok, nomás acuérdate de esto, cuando clames no te voy a responder. Ay, pero que no tenemos un Dios misericordioso. Gloria a Dios que sí. Pero esto también es palabra de Dios, ¿o no? Así como Dios nos dice, yo soy un Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Y nos encanta esa palabra, ¿verdad? Donde vemos a un Dios tan amoroso que nos perdona tantos pecados, tantos hierros, tantos fracasos. Nos gusta eso y todos lo abrazamos, pero también Dios dice esta palabra. Pero si reniegas, si no quieres, si te mantienes en tu necedad, entonces atente a esto, dice el 30. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. ¿De vivir cómo? A su manera. ¿Verdad? Vamos a cantarla todos. El final. Sí, porque hay un himno pagano, ¿verdad? Que a veces, ya ven que hasta yo me sé cómo empieza. Sí. A veces nos dejamos ir, ¿verdad? Y a mi manera. Y lo cantamos con sabor, ¿verdad? No sé si perdí, si gané, si canté, si reí, si lloré, pero todo fue a mi manera. Y eso lo dijo el gringo, hermano. Pero también hay un mexicano, ¿verdad?, que dijo, pero sigo siendo.
Y todos a coro, ¿verdad? Es la misma, nada más con otras palabras y otro estilo de música. ¿Sí? Y sabes, oí al pastor Bremer esta semana diciendo cómo la cultura mexicana y posiblemente toda Latinoamérica, ¿verdad? Somos una cultura anárquica. Una cultura anárquica que no nos gusta tener autoridad sobre nosotros. Que siempre encontramos la manera de brincarnos la autoridad. ¿Sí? Se supone que cuando uno viene a Cristo, dice el Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada, pero el Espíritu de Dios empezó a poner orden en todas las cosas. Lo primero que Dios hace en nuestra vida es poner orden. Y después de poner orden empiezan a llegar las demás cosas, pero a veces no termina Dios de poner el orden en nuestras vidas, porque seguimos siendo muy mexicanos y no nos gusta que nos manden y que nos digan nada. De los cuales dijo Pablo, yo soy el primero. Sí, porque caemos. Sí. ¿Cuántos de nosotros vamos circulando por la calle a X kilómetros por hora y alcanzas a ver allá la patrulla y qué haces? Sueltas el pie del acelerador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está la autoridad y le tiene uno miedo al ticket, pero no porque respetes la autoridad. Sí. Simplemente aquí en la iglesia se supone que Dios está haciendo algo con nosotros. Ponemos unas cintas para decirle, para no tenerles que decir, hermanos, vénganse hasta adelante, por favor. Pero ¿qué hacemos? ¿Verdad? Yo me siento donde yo. Hay personas que tienen situaciones especiales y las entendemos. Sí, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de aquellos que no tenemos por ninguna razón para brincarnos las cintas, pero yo me las quiero brincar. Hay 80 sillas enfrente, pero yo quiero la 95 y la 95 está detrás de la cinta. ¿Verdad? Porque no nos gusta, porque somos gente anárquica. Pero cuando venimos a Cristo, todo eso tiene que quedar en el pasado. Amén. Entonces eso se tiene que vivir. La vida cristiana se tiene que vivir, se tiene que practicar. Dijo el profeta Jeremías, viene el día donde yo pondré mi ley en el corazón de las personas. Ya no estará en tablas de piedra, porque las tablas me acusan. Las tablas están afuera de mí, me obligan y me dicen, haz esto, pero yo no lo quiero hacer, lo hago porque ni modo. Lo hago porque me asusta, lo hago porque me lo impone. Por eso dijo Jeremías, viene el día donde yo voy a poner mi ley en el corazón. Y ese día es hoy. Ese día es cuando Cristo viene a nuestro corazón y le decimos, sí, Jesús, y declaro con mi boca que Jesús es el Señor. Amén. Y a veces sabemos algunos, no sé, espiritualoides ahí que decimos, no, Jesús es mi Señor, pero el pastor no. El pastor no, la autoridad del pastor no. O la autoridad de los edecanes, no, esas no, que me diga el pastor. Porque respetamos según nosotros ciertas autoridades, pero otras no. ¿Cómo la ven? Y ya me fui del tema. Dice que van a comer del fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Uno más fuerte para que no nos... Ya pusimos una vacuna por acá, ahora otra por acá. Por la zurda dicen que duele más, ¿no? ¿No les pasaba a ustedes cuando ya casi no se usan las inyecciones, no? Pero yo recuerdo que yo le decía a la señora ahí, todas en este lado, porque
este lado me duele mucho, ¿no? Y se ensañaba ahí, ¿no? Ahí va por el otro lado entonces. Dice Hebreos 6, y que luego se alejan de Dios. Perdón, 6, 4 y 5. Pues es imposible. Busqué en las demás traducciones y todas dicen imposible. Lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Y dice el 6, y que luego ¿qué? Se alejan de Dios. Otra vez vuelve a repetir, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y los ponen a vergüenza pública. Qué fuerte palabra, ¿verdad? Dice, para aquellos que alguna vez probaron, vinieron, disfrutaron la luz, le fueron abiertos los ojos, el Espíritu Santo los llenó y se alejan. Dice, es imposible que regresen. Es decir, esta palabra es para el pueblo de Dios, porque lo que hacen en realidad, dice, es pisotear la sangre de Cristo y avergonzarlo. Entonces, cuidado cuando nos alejamos de su palabra, de sus instrucciones. Regresamos a Samuel ya casi para aterrizar. Segundo de Samuel 21:5. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos. ¿Para que los qué? Delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. David estaba en la situación de sequía. Preguntó a Dios, Dios le respondió y le dijo, es a causa de Saúl, de la casa de sangre, de toda su violencia, de lo que hizo con los gabaonitas. David mandó traer a los príncipes de los gabaonitas y esta gente violenta, hechicera, adoradora de los demonios, le dijo, denos 7 hijos de Saúl para ahorcarlos. Y David se los entregó. Buscó 5 hijos de Mical, que no había sido la esposa de David, y 2 hijos de una mujer llamada Rispa. Y trajeron a esos 7 y los ahorcaron. Y luego dice el capítulo 2, capítulo 21, 10, dice, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió sobre sí, sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Rispa entendió, y si los gabaonitas pidieron justicia, ella también quería justicia. Y ella fue y se puso delante, no sé si a 10, a 15, 20 metros, 30 metros, donde estaban los cuerpos colgados de aquellos jóvenes. Ella puso una tela sobre un peñasco y se sentó ahí a espantar las fieras que venían sobre los ahorcados. Y estuvo allí abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Dice ahí desde el principio ¿de qué? De la siega hasta que llovió, hasta el mes de octubre. 7 meses allí. Y esto nos ejemplifica una mujer que entiende, un padre de familia que entiende que cuando ve alrededor de la ciudad y alrededor de nuestro país a los jóvenes ahorcados en el narcotráfico, a los jóvenes llevados por el enemigo a la fornicación, al pecado, entonces no se puede quedar donde está, sino que hace algo y va y clama a Dios por justicia. Amén. Tú y yo necesitamos ser esa clase de personas que clamamos a Dios. Ella no se detuvo. Ella sabía lo que la palabra decía, que donde había un ahorcado, un colgado, había maldición. Ella entendió eso y fue y se plantó delante y clamó al Señor, y algo empezó a suceder. Empezaron a caer gotas de lluvia cercanos a donde estaba ella. Y miren, luego no falta, ¿verdad?, el mitotero que va con David. Y le dice en el versículo 11, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl.
No entendían, era una mujer extraña. ¿Sabes qué significa Rispa? Significa carbón encendido. Estaba ardiendo, estaba encendida, estaba apasionada. ¿Quién puede detener a una persona apasionada? Ella entendió y dijo: esto que está pasando en mi casa, mis hijos no deben de quedar ahí en ignominia, en indignidad, tienen que recibir sepultura de un rey. Y entonces David le cayó el 20 y dice el siguiente, el 12: entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bethsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de sí su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. ¿Y Dios qué? ¿Sabes qué significa eso? Empezó a llover por todos lados. ¿Cuándo? Cuando una mujer se levantó y dijo: esto no se va a quedar así. Quizás mi esposo Saúl cometió muchos errores y muchos asesinatos y convirtió este país en campos de sangre, pero yo quiero justicia para mis hijos, justicia para mi tierra, justicia para mi familia. Y se plantó 7 meses delante de ese espectáculo horrible seguramente. Y me llama la atención que Mical, la otra mujer, eran 5 hijos los que estaban ahí, pero nunca se paró, nunca fue. Siempre va a haber gente indiferente, pero gloria a Dios, porque si está esto en la palabra es porque a ti y a mí nos dice algo. Dios nos está llamando a clamar. Dios nos está llamando a plantarnos en el peñasco y buscar al Señor. ¿Hasta cuándo, pastor? 7 meses, hasta que la lluvia descienda. No sé si va a tardar 7 meses o 15 meses o 30 meses, hasta que la lluvia descienda, hasta que Dios sea propicio, hasta que la justicia sea establecida, hasta que Dios empiece a transformar los corazones. Yo creo que Dios puede venir sobre esta ciudad y tocar los corazones de tanta gente que ha escuchado o no ha escuchado. Yo creo que Dios lo puede hacer, pero lo único que falta es alguien que le crea a Dios y que diga: Señor, yo me voy a plantar, a clamar delante de ti hasta que la lluvia descienda. Hace falta un pueblo, hace falta una iglesia decidida, valiente, que a pesar de esta debilidad de nuestra carne que se cansa, esté decidido y comprometido con Dios. Amén. Por eso les reitero, estaremos entrando en guerra estos días, juntos aquí. Es tiempo de entrar en guerra. Es tiempo de no quedarnos con los brazos cruzados. Es tiempo de hacer la obra del Señor. Amén. Termino con el Salmo 45:7. Dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Cuándo vino la unción? ¿Cuándo vino la unción? Cuando amaron la justicia y aborrecieron la maldad. No podemos quedarnos indiferentes ante la maldad. Ya leímos el primer domingo también que empezamos a hablar de esto, cómo Dios nos da permiso de aborrecer la maldad, de odiar la maldad. ¿Se acuerdan? Sí. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios. La unción viene cuando nos decidimos amar y abrazar la justicia de Dios y aborrecer la maldad. Yo digo que es tiempo. Yo no sé tú, pero yo digo que es tiempo. Yo creo que es tiempo. Y a veces, amados, les soy sincero, de pronto el reloj nos amenaza. El intestino hace su llamado.
y algunos más porque no desayunaron. Pero yo digo que Dios es digno de que vengamos aquí, de que tomemos unos minutos y le digamos: Señor, cuenta conmigo, cuenta conmigo. A lo mejor no entiendo totalmente esto, pero cuenta con mis oraciones, con mi clamor, porque yo he decidido que en mi casa, que en mi vida, que en mi tierra, toda esa violencia se va a erradicar por la gloria y el poder de Dios. Así es que todos los que dicen juntamente conmigo, vengan acá.